Buen día, les habla Dilcia Morales, licenciada en Biología Marina. En esta oportunidad y como requerimiento de la asignatura de Progresos en Oceanografía del posgrado en Ciencias Marinas de la Universidad de Oriente, el tema de desarrollar serán algunos de los rasgos más resaltantes de la región del Gran Caribe, como lo son sus características batimétricas, las masas de agua que se encuentran en el área y los aportes de los ríos que influencian las características de este sistema tropical. La región del Gran Caribe, RGC, es definida por la Convención para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino como el medio marino del Golfo de México, el Mar Caribe y las zonas adyacentes del Océano Atlántico, que abarcan desde los 30 grados de latitud norte hasta alrededor de los 5 grados de latitud sur, y dentro de las 200 millas náuticas marinas de las costas atlánticas de los estados o países que la conforman. En este sentido, limita al norte con el sur de Florida y al sur se extiende hasta la Guayana Francesa. De forma general, se caracteriza por ser un sistema tropical oligotrófico semicerrado, fuertemente influenciado por las descargas de afluentes de agua dulce, con poca variación estacional de temperatura, desde 25 a 28 grados centígrados aproximadamente. Las características geomorfológicas, físico-químicas y climáticas, unido a la circulación de la corriente del Caribe, producen eventos de surgencia dentro de la región, característica que explica en cierto modo la amplia diversidad de especies con la que cuenta la región. Algunos de los rasgos más resaltantes de la región son sus características batimétricas, las masas de agua que se encuentran en el área y los aportes de los ríos que influencian las características de este sistema tropical, como ya fue señalado anteriormente. La batimetría de la RGC evidentemente surge por su evolución geotectónica, lo que determinó el relieve y profundidades que se observan en la actualidad. La evolución del Gran Caribe está asociada a un proceso cinemático continuo, condicionada a la historia del Océano Atlántico desde el Mesozoico, a partir de la nucleación de elementos conectados a él hasta su individualización como unidad litosférica independiente. Existen varios modelos geotectónicos relacionados con la placa del Caribe que convergen en lo siguiente. Si retrocedemos en el tiempo, podemos observar que entre los 150 y los 110 millones de años, el Golfo de México ya se encontraba desarrollado. Desarrollo que incluyó la rotación de Yucatán contra México en la región del Istmo de Tehuantepec y la dispersión de las placas del Atlántico y del Pacífico, las placas Farallón y Fénix, se encontraba ya desarrollada. La separación de África y Sudamérica se completa entre los 80 y los 50 millones de años. La placa Farallón, de la que más tarde surgirían por su separación las placas de Nazca y la del Coco, estaba siendo subducida de manera continua a lo largo del borde oeste de América. Esto en conjunto con la colisión del Banco de las Bahamas y el Arco de Cuba formó el Arco de las Antillas Mayores. Lo anterior conllevó a una importante reorganización del desplazamiento de la placa del Caribe, dando lugar a un desplazamiento más sinestral del límite norteamericano y a la apertura de la dorsal y cuenca de Caimán. Posterior a esto, desde los 21 a 4 millones de años, la frontera norte de la placa del Caribe experimenta redireccionamiento hacia el este, lo que origina el movimiento del bloque de Cortis desde el Pacífico a su posición actual y el consecuente levantamiento del Istmo de Panamá. Todo esto formó lo que hoy en día es Centroamérica. Este movimiento de la placa también dio origen a lo que se conoce como las Antillas Menores. Debemos tener en cuenta que todos estos procesos son largos, codependientes y se solapan unos con otros, y durante los mismos ocurría simultáneamente la emisión de un inmenso volumen de magma que fue precisamente lo que configuró la corteza oceánica engrosada de la placa del Caribe. Actualmente, esta placa sigue moviéndose en dirección este, mientras que la placa norteamericana y la sudamericana tienen un movimiento sinestral hacia el oeste y el noroeste respectivamente. Estos movimientos contrarios producen entonces en los extremos norte y sur
bordes de cizalla que generan fallas de transformación donde ocurre desgarramiento del fondo, mientras que en el este y en el oeste se encuentran zonas de subducción que producen, entre algunas cosas, depresiones profundas en el suelo marino. En síntesis, todos estos procesos de formación y movimiento de placas tectónicas modificó y determinó el relieve marino y profundidad que observamos hoy en día. De manera general, el relieve se encuentra formado por mesetas, cuencas, escarpados, dorsales y fosas. Espacialmente, la morfología de la región del Gran Caribe está dividida en 6 cuencas separadas por relieves transversales submarinos. La primera, abordándolo del sur hacia el norte, se encuentra la cuenca de Granada y de Tobago. Luego se encuentran las cuencas de mayor tamaño, que son las de Venezuela y Colombia, separadas por la dorsal de Beata. Al norte de esta última, separadas por el elevado de Nicaragua, está la cuenca de Caimán y la de Yucatán, y posterior a esta se encuentra el piso oceánico del Golfo de México, donde se ubica la cuenca abisal de Sigsbee, que presenta zonas deprimidas con grandes profundidades, en las cuales se disponen algunas colinas de hasta 200 y 300 metros de altura. En este sentido, todas estas cuencas, escarpados, dorsales y colinas intervienen entonces en las diferentes profundidades que exhibe la región del Gran Caribe. Se observa entonces que en la región la plataforma continental, que es hasta los 200 metros bajo el nivel del mar, tiene un gran desarrollo frente a las costas de los Estados Unidos, especialmente frente a Florida y las Bahamas, al norte de la península de Yucatán, Honduras y Nicaragua, y en menor medida en las costas de Surinam y Guayana Francesa. Por otro lado, las profundidades medias varían desde los 2.200 a 3.000 metros bajo el nivel del mar en las cuencas que conforman el Mar Caribe y el Golfo de México, con la excepción de la cuenca de Venezuela, que tiene profundidades de más de 5.000 metros bajo el nivel del mar. Las profundidades máximas se registran en la fosa de Caimán con 7.686 metros bajo el nivel del mar y en la fosa de Puerto Rico, siendo inclusive esta última el punto más profundo del Océano Atlántico, alcanzando los 9.219 metros bajo el nivel del mar. Frente a la costa noreste de Venezuela también encontramos zonas profundas como la fosa de Cariaco, que alcanza los 1.435 metros bajo el nivel del mar. Con relación al Golfo de México, su piso oceánico también es variable, alcanzando al norte los 3.500 metros bajo el nivel del mar, mientras que en la cuenca abisal de Sigsbee presenta una profundidad máxima de 3.741 metros bajo el nivel del mar. Con respecto a las masas de agua, estas son importantes para la variabilidad climática y el ciclo biogeoquímico, ya que transportan masa, calor, oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes. Su evaluación es importante porque permite comprender la circulación superficial y subterránea, ya que en el caso del Caribe está conectado con la circulación del giro subtropical del Atlántico Norte y el sistema de corrientes límite occidental del Atlántico Norte, que está conectado a su vez a la circulación de retorno meridional del Atlántico. Además, los cambios en las propiedades de las masas de agua también pueden producir cambios estéricos en el nivel del mar. Para la identificación y caracterización de las masas de agua se utilizan habitualmente diagramas TS, que son diagramas de temperatura potencial versus salinidad absoluta, debido a que estas son propiedades conservativas, aunque también suelen incluirse otros parámetros como el oxígeno disuelto y nutrientes como silicatos y fosfatos, que pueden ser indicadores de diferentes masas de agua. Separando en dos áreas a la región del Gran Caribe, en Mar Caribe y Golfo de México, pueden diferenciarse y reconocerse 6 masas de agua en cada una, cuyas características de temperatura, salinidad y posición en la columna de agua, de acuerdo a su profundidad, se muestran en la tabla superior. En el Mar Caribe, de forma general, las masas de agua se caracterizan de la siguiente forma. La primera se le conoce con el nombre de agua superficial del Caribe, cuyas siglas en inglés, como pueden visualizar en la tabla, es CSW, que significa Caribbean Surface Water. Estas se caracterizan por su baja salinidad y están formadas por la mezcla de aguas superficiales del Atlántico Norte y aguas fluviales de los ríos, principalmente del Orinoco y Amazonas, y las precipitaciones propias de la región.
Luego se encuentra el agua subsuperficial subtropical, SUW, que se forma en el giro subtropical del Atlántico Norte y se caracteriza por su alta salinidad ubicada en la zona de transición térmica o termoclina. Consecutivamente se encuentra el agua del Mar de los Sargazos, que se caracteriza por altas concentraciones de oxígeno disuelto. Esta se forma durante el invierno en la región norte del Mar de los Sargazos. En la parte más profunda encontramos al agua central del Atlántico tropical, TACW. Se encuentra entre los 400 y los 750 metros de profundidad y se identifica por su baja concentración de oxígeno disuelto, que va de 2,40 a 2,80 mililitros por litro. Luego se encuentra el agua antártica intermedia, AAIW. Esta se encuentra en la zona del frente subantártico y se caracteriza por un mínimo de salinidad y un alto contenido de oxígeno y nutrientes. En la parte más cercana al fondo está el agua profunda del Atlántico Norte, que en algunos casos suele dividirse en dos, superior e inferior. De cualquier forma, esta se caracteriza por su baja temperatura y salinidad, así como bajo contenido de nutrientes. En el Golfo de México suele observarse la misma estratificación, a excepción de la capa superficial. En primer lugar encontramos un remanente del agua superficial del Caribe, pero que al ingresar al Golfo de México sus características se ven ligeramente afectadas. Consecutivamente se encuentra el agua común del Golfo, que no es más que la mezcla entre el agua superficial del Caribe, la CSW, y el agua subsuperficial subtropical, SUW. La presencia y característica de estas masas de agua dentro del Golfo de México se deben a los giros anticiclónicos que se desprenden de la corriente de bucle. El resto de la estratificación en la columna de agua en el Golfo se encuentra de la misma forma que en el Mar Caribe, a partir del agua central del Atlántico tropical, TACW. La circulación de estas masas de agua ocurre de dos formas: el transporte superficial, que ocurre hasta los 700 metros bajo el nivel del mar aproximadamente, se produce en primer lugar por la corriente del Caribe, que impulsada por la circulación del giro subtropical del Atlántico Norte, transporta masas de agua superficiales desde el Océano Atlántico Norte, ingresando principalmente por el Paso de Barlovento, el de Mona, Anegada, Antigua, San Vicente y Granada. Y en segundo lugar, el transporte superficial ocurre por los remolinos de mesoescala, importantes para la advección y la mezcla de diferentes fuentes de agua, mezclando aguas costeras con aguas de alta mar y forzando la circulación en capas más profundas. Por otra parte, el transporte de las masas de agua intermedias y profundas ingresarían al Mar Caribe impulsadas por la circulación termalina. Con respecto al aporte de los ríos, sabemos que las descargas fluviales juegan un papel importante en el ciclo hidrológico, la estabilidad termodinámica de los océanos y los procesos biogeoquímicos. La mayoría de los ecosistemas productivos del planeta son constantemente enriquecidos por las descargas de los ríos, los cuales están ligados directamente al transporte de material particulado, nutrientes y acumulación de material orgánico. Esto en algunos casos puede favorecer el mantenimiento de la diversidad marina o en otros casos generar problemas de contaminación. Los ecosistemas costeros adyacentes a grandes ríos con corrientes rápidas que alejan los materiales del delta del río y que impiden el desarrollo de la estratificación no conducen a la acumulación de biomasa o al agotamiento del oxígeno, por ejemplo, lo que ocurre en las plumas del Amazonas y el Orinoco. Sin embargo, otras plataformas con influencia fluvial con una circulación más limitada y una combinación de plumas de flotabilidad y estructura física pueden conducir a la eutrofización, como ocurre en algunas áreas del Golfo de México. La región del Gran Caribe se ve influenciada por 4 ríos principales: el Amazonas, el Orinoco y el Magdalena en el Mar Caribe y el sistema Mississippi-Atchafalaya en el Golfo de México. En el Mar Caribe, cerca del 20% de la descarga anual de los ríos Amazonas, Orinoco y Magdalena son los que influencian el ambiente oligotrófico característico de este mar. El río Amazonas
tiene su desembocadura en las costas de Brasil y tiene un caudal promedio de 170.000 metros cúbicos por segundo. Transporta a su vez alrededor de 930 millones de toneladas al año de sedimentos. Este es el responsable principal del aporte de nutrientes hacia las costas de Barbados y el resto del Mar Caribe. El río Orinoco, por su parte, desemboca en las costas de Venezuela y tiene un caudal medio de 39.000 metros cúbicos por segundo, con un transporte de 150 millones de toneladas de sedimento. A su vez, el río Magdalena tiene su desembocadura en las costas colombianas y posee un caudal medio de 6.500 metros cúbicos por segundo y un transporte de 144 millones de toneladas al año de sedimento. Otros afluentes que vierten sus aguas en el Mar Caribe son el río Sinú en Colombia, Chagres en Panamá, San Juan en Nicaragua y río Coco en Honduras y Nicaragua. Sin embargo, sus descargas son muy bajas al compararlos con los señalados anteriormente. Por otra parte, en el Golfo de México, el sistema del río Mississippi a Chafalaya tiene un caudal medio anual de 14.000 metros cúbicos por segundo y un transporte de 150 millones de toneladas al año de sedimento. Una particularidad de este área es la formación de zonas hipóxicas en algunos meses del año, habitualmente en la plataforma de Texas y Luisiana, producto de la estratificación producida por la entrada de agua dulce, que combinada también con la respiración local del fitoplancton en descomposición, producen estas zonas hipóxicas antes mencionadas. Como se señaló anteriormente, para el Mar Caribe y el Golfo de México, las principales responsables de la circulación superficial son las corrientes del Caribe y la corriente de bucle respectivamente, así como el rico campo de remolinos asociados a estas, los cuales controlan la dispersión del material proveniente de los ríos. Para finalizar y generalizando un poco sobre el tema, es importante tener en cuenta que nos encontramos en un sistema cambiante. La placa del Caribe continúa desplazándose, por lo que se espera que los rasgos batimétricos de la región, llámese relieve y profundidad, sigan modificándose. Por otra parte, recordemos que los procesos climáticos pueden afectar la estratificación de la columna de agua y su circulación. Por ejemplo, durante la influencia del Niño pueden ocurrir modificaciones en las propiedades de las masas de agua, los cuales producirían cambios estéricos en el nivel del mar. Igualmente, se ha detectado que durante un Niño, el volumen de descarga de los ríos puede verse reducido, lo que puede traer consecuencias negativas en la productividad de la región. Bueno, como es costumbre en la asignatura de Oceanografía, me gustaría finalizar con una frase célebre, en esta oportunidad de Leonardo da Vinci. El agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Gracias y feliz día.